7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el doctor André Benavides, académico constitucionalista; el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El tema que les planteamos de nuevo, porque esta ha sido una discusión desde cuando se estableciera en la Constitución del 2008, vigente desde octubre de ese año, la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que solo ha servido como pantalla la participación ciudadana y que al poder de turno le ha servido para tomarse los organismos de control y consecuentemente, perdón la redundancia, controlar a estas instituciones. Doctor André Benavides, mucho se habla hoy que estamos ya en un proceso electoral, hay que eliminar el Consejo. ¿Cuál es el mecanismo? Por cierto, cualquier cambio, cualquier reforma, cualquier eliminación tiene que pasar por el respeto al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el camino para eliminar, o por lo menos, como se habló en su momento, quitarle atribuciones a este Consejo? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para Mauricio y para toda la audiencia de Radio Democracia. Tenemos nosotros dos posibilidades respecto de la situación del Consejo de Participación Ciudadana. Y de hecho algunas ya las hemos probado. La primera tiene que ver con el traslado de atribuciones del CPCCS a la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con la designación de autoridades. Es decir, que le vamos a quitar, vía enmienda a la Constitución de la República, esa facultad de designar las máximas autoridades o autoridades de control. De hecho, en su momento ya se lo quiso hacer con la consulta popular que en su momento convocó el expresidente Lasso, pero tuvo el rechazo popular. Y no creo que haya sido porque la propuesta era en sí misma mala, sino que tomemos en cuenta que las consultas populares, por regla general, son un termómetro para medir la popularidad del proponente. Y en este caso, esta propuesta no alcanzó los votos necesarios justamente porque el gobierno de Lasso estaba en un contexto político y electoral bastante complicado. Recuerde usted que incluso hasta la pregunta de los extraditables no pasó con el voto favorable de la ciudadanía. Entonces, la primera vía, estimado Miguel, es la enmienda a la Constitución de la República, que puede ser activada por el presidente de la República, la Asamblea Nacional o la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la segunda alternativa? Es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero esto supone no una enmienda, sino una reforma parcial a la Constitución, y esto ya lo ha dicho la propia Corte Constitucional. En ese sentido, se tiene que llevar todo un proceso que es bastante riguroso en lo que tiene que ver con 2 debates en la Asamblea Nacional, después un referéndum ratificatorio, y ahí sí podemos eliminar el organismo. Creo que en los momentos actuales que estamos en el país y debido a las últimas actuaciones que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, hemos podido darnos cuenta de las deficiencias que tiene este organismo y también de los problemas que ha ocasionado a la institucionalidad y que lastimosamente ha servido como una oficina trasera, llamémosle así, de ciertas funciones del Estado, de ciertos grupos económicos, de ciertos grupos de poder, y a la final del día de ciudadano no tiene nada, sino que más bien ha servido como un brazo ejecutor de decisiones de carácter político. Y adicionalmente vemos que en realidad, en lugar de ayudar a que las instituciones funcionen, lastimosamente no es así. Ahorita estamos entrampados con el concurso de fiscal general del Estado. Salieron con cachiporreros a decir que el reglamento de fiscal era lo más perfecto que podía existir. Pero a la final del día, la opinión pública, el foro jurídico dijo, mira, que hay estas deficiencias y por eso tuviste que reformar el reglamento. Pero uno diría, bueno, si ya vas a reformar el reglamento, ha de salir algo mejorcito. Justo hoy estaba revisando el reglamento y lastimosamente tiene errores de bulto, estimado Miguel.
Imagínese usted que en el artículo 22, numeral 20, se dice que una de las prohibiciones e inhabilidades para ser fiscal general del Estado es no haber recibido sentencia condenatoria ejecutoria en materia penal. Es decir, que está pidiendo como requisito que el fiscal haya sido sentenciado penalmente. Entonces vemos que ese concurso y ese reglamento no van para ningún lado, y eso solo para una muestra. Entonces yo creo que en los momentos actuales del país la eliminación del organismo yo creo que es necesario. De hecho, el presidente de la República, Noboa, en lugar de estar pensando en las bases militares, en lugar de estar pensando en quitar los fondos de promoción electoral y los fondos partidarios, creo que debería proponer aquello, porque eso sí va a garantizar institucionalidad y obviamente de alguna forma resolver los problemas que tiene el país. Vamos a hablar más adelante precisamente de los temas que incumben al Consejo de Participación Ciudadana, como el concurso, el reglamento para elegir en concurso al nuevo fiscal general, como ya lo señalara el doctor André Benavides. Bienvenido al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana y cómo encaminar el futuro de esto? ¿Cuál es el camino? Buen día, Mauricio. Buen día, Miguel. Un gusto compartir este espacio con André y un saludo a la audiencia de Democracia. Discrepo contigo, Miguel. No es una opción quitarle atribuciones a una institución que no merece existir. 16 años de tener una institución parasitaria que para lo único que ha servido es para concentrar poder bajo el modelo hiperpresidencialista de la Constitución de Montecristi. Ya la intención de quitarle atribuciones, de pasar unas cosas al otro lado, de ponerle a promover participación ciudadana y control social se puso a prueba. Ya no es una opción. En este momento, el debate serio, sobre la base de lo que ya ha expuesto André, debe ser cómo extirpar de la metástasis institucional del Estado a este tumor que se conoce como Consejo de Participación Ciudadana. Dime tú un concurso, uno, que haya tenido un buen resultado, que incluso sus postulantes se hayan sentido satisfechos por las normas bajo las cuales se llevaron a cabo, un proceso limpio, transparente, en el que los mejores terminaron de finalistas y el mejor o la mejor fueron electos. Ninguno. No hay uno solo. Incluso, aunque algunos discrepen y tú uno de ellos, los procesos que llevó a cabo el Consejo Transitorio, el de Julio César Trujillo, fueron fuertemente cuestionados, porque no se los hizo sobre la base de la institucionalidad, sino sobre la base de la coyuntura y, hay que decirlo, intereses particulares. Esta institución no tiene razón de existir. Retomo lo mencionado. Bueno, perdón, Mauricio, todos han tenido sus fallas. Lo que decíamos, hay la disyuntiva, o se le quita las atribuciones o desaparece. Lo ideal es que desaparezca. Nunca debió estar. No hay otro camino, nunca debió estar. Y como tú conoces, tuve la oportunidad de estar en la Constituyente de Montecristi, en el bloque de oposición, trabajando de la mano de May Montaño en la Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción, que en su momento planteó el fortalecimiento de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Ese era el trabajo que debíamos ver plasmado en la Constitución de Montecristi. Pero como era propuesta de la oposición en aquel entonces, pues ni agua al enemigo, se pasó a la comisión que en aquel entonces presidía Virgilio Hernández y su secretario era Fausto Camacho, y terminamos con este bodrio que se llama Consejo de Participación Ciudadana, que no es otra cosa, insisto, que una institución servicial al poder hiperpresidencialista de esa constitución que fue hecha como un traje a la medida del emperador de turno. Y mira, lo que termino yo diciendo que me parece importante, André ha puesto con claridad el camino a seguir para extirpar este tumor. Lamentablemente la decisión la tendrían los mismos actores políticos que se han beneficiado durante 16 años de las actuaciones de este organismo. Por lo tanto, yo creo que aunque hay temores bien fundados, hay que empezar a hablar con absoluta responsabilidad y venciendo los miedos de un proceso constituyente que de forma, creo yo, un poco más viable, extirpe este y otros tantos tumores que han puesto a la institucionalidad ecuatoriana en una metástasis irreversible.
Proceso constituyente que le planteo a André Benavides, ¿cuál sería? Pero antes decía Mauricio Alarcón el tema de las fallas. Efectivamente todos, y hecho por seres humanos, tienen sus fallas. El caso del Consejo Transitorio, pero hay que rescatar algo bueno también de ese Consejo. ¿Acaso el Consejo del doctor Trujillo, doctor Benavides, no eligió a la fiscal general que realmente ha enfrentado a la delincuencia organizada, que ha demostrado con sus actos, con sus acciones, que fue acertada la designación en el 2018 y 2019 para que ejerza la Fiscalía General del Estado? Por favor. Bueno, yo creo que todos los consejos han tenido cierto tipo de actuaciones políticas, algunas más irregulares que otras, y creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tampoco fue ajeno a ese tipo de actuaciones. Que estamos de acuerdo que una de las labores más importantes que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana fue remover anticipadamente a los funcionarios públicos de las instituciones de control. En esto estoy de acuerdo, porque recordemos que estas autoridades de control prácticamente eran funcionarios que dependían de la Presidencia de la República, hay que decirlo. Y creo que ese, como primer punto, creo que me parece saludable haber removido a todas esas autoridades que no tenían ningún tipo de independencia. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, de entonces, que manejaba la justicia. Podemos hablar del Consejo de la Judicatura, de las superintendencias, pero también ese Consejo de Participación Ciudadana también cometió algunos errores. Sí, estamos de acuerdo que removió autoridades y nombró a la fiscal general del Estado, pero también errores como, por ejemplo, que lo blindaron al señor Pablo Celi y emitieron una resolución diciendo que como supuestamente en algún momento se iba a crear el Tribunal de Cuentas, déjenlo nomás al señor Celi ejerciendo el cargo de Contralor Subrogante. Y prácticamente ahí se lo tuvo como unos 3 o 4 años, cuando ya debía ser removido. ¿Ya? Entonces también aquí cometieron algún cierto tipo de errores. Pero yo creo que más allá de eso, Miguel, yo creo que analizándole conceptualmente ahorita, creo que no es momento de ver los pecados que cometieron unos, que cometieron otros. Yo creo que conceptualmente el organismo tiene que desaparecer. Y esa creo que es la necesidad que tenemos actualmente en el país debido a la situación de desinstitucionalización que estamos viviendo. Yo creo que en un país que tradicionalmente ha sido un régimen político presidencialista, republicano, democrático, la forma de designación de autoridades es justamente a través de ¿quién? Del Ejecutivo y el órgano legislativo, tal como pasa en la mayor parte de países democráticos del mundo, ¿ya? Entonces yo creo que debería ser de esa manera porque al menos, estimado Miguel, lo que aquí tendríamos es un baño de verdad para que los bloques legislativos asuman el costo político de esas malas designaciones, para que den la cara al país diciendo, bueno, este bloque legislativo se unió con este bloque y nombraron a este fiscal general del Estado, que es pillo, háganse responsables de aquello. Y que las negociaciones, porque es un tema político, si bien es cierto, deberían ir los mejores profesionales, los mejores abogados, los mejores expertos en la materia, pero aquí no es cuestión de tener las mejores credenciales, sino también de votos. Y que esos legisladores se hagan cargo de sus responsabilidades y que las negociaciones se hagan de frente, sabiendo quién votó a favor y quién votó en contra. Porque actualmente, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos 7 iluminados que tras bastidores prácticamente son negociadores políticos. Y no se sabe cómo negocian, cómo hacen, sino simplemente ven de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la coyuntura y de acuerdo a la animadversión a quién escogen o a quién no escogen. Y eso creo que no se debe dar. Entonces yo creo que deberíamos ver un sistema en el cual el presidente de la República envíe su terna, Asamblea Nacional escoja, o en su defecto Asamblea Nacional envíe la terna y escoge el presidente de la República. Eso es lo saludable. Y con eso vemos que existe incluso hasta un contrapeso, que es entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es la forma de que se puede llevar a cabo aquello. Ahora que por ahí podríamos
en cierta forma, analizar este tema de las comisiones ciudadanas de selección, que es un derecho de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Sí, podríamos hablar, pero dentro de ese procedimiento podríamos incluir una instancia, llamémosla así, de verificación de requisitos, de admisibilidad, en donde los ciudadanos también puedan tener algún tipo de participación. Pero esa sería más o menos la forma de que funcione el país. Caso contrario, vamos a estar en las actuales circunstancias que nos encontramos. Doctor Benavides, consenso para desaparecer. No queda otra alternativa a este consejo. Sin embargo, ¿cuál es el camino? A ver, reforma parcial a la Constitución, canalizar por la Asamblea. ¿Querrán los que se benefician, los que manipulan, hacer esto? O el otro proceso constituyente, como decía Mauricio, proceso constituyente, con todo lo que ello acarrearía. Es lógico que se vaya en este sentido si se quiere una desaparición. Pero, ¿qué garantiza que en ese proceso constituyente no se replique o sea peor que Montecristi, y en donde a lo mejor terminan empeorando la situación, estableciendo, por ejemplo, la reelección indefinida a la presidencia? Es decir, es complicado esto. ¿Por dónde nos vamos, doctor Benavides? A ver, yo soy súper claro y sincero en estos temas, estimado Miguel. A mí no me gusta que las reformas constitucionales sean utilizadas como un caballo de Troya para satisfacer intereses personales y políticos de los primeros mandatarios y de aquellos que están en el poder. Y eso es lo que ha pasado históricamente. Gobierno que ha llegado, gobierno que ha presentado propuestas de modificación constitucional. Ya, eso lo ha hecho Correa en el 2011, lo hizo Morena en el 2018, lo hizo Lasso en el 2022-23 y lo hizo Noboa recientemente. Ya, y ahora Noboa también está proponiendo una modificación constitucional que justamente va a coincidir el referéndum con la primera vuelta electoral. Entonces aquí no vemos por el tema de las bases militares extranjeras, ¿ya? O sea, no es una casualidad que presente esa reforma parcial de la Constitución y que casualmente va a coincidir el referéndum en la primera vuelta electoral. Eso es a mí lo que me molesta, que se utilice la reforma constitucional como catapulta, como plataforma política. El camino a seguir, estimado Miguel, es la reforma parcial a la Constitución. Ese es el mecanismo. Yo no quisiera una asamblea constituyente de borrón y cuenta nueva, porque yo creo que la Constitución de Montecristi también tiene sus cuestiones relevantes, sus cuestiones positivas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la parte dogmática de la Constitución, con los derechos, con las garantías. Con eso yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es un avance. Hemos avanzado en derechos de participación, en derechos del buen vivir, derechos de la naturaleza, las garantías constitucionales, pero el problema aquí es la parte orgánica de la Constitución. Ahí es donde se concentra el hiperpresidencialismo, ahí usted tiene la función de transparencia y control social, el Consejo de Participación Ciudadana, la forma de designación de la Corte Nacional de Justicia, la forma de conformación del Consejo de la Judicatura, entre otras tantas instituciones del Estado. Ese es el problema que tiene actualmente la Constitución, la parte orgánica. Pero una constituyente no me parece que es recomendable. Ahora, si vamos por la reforma parcial a la Constitución, evidentemente aquí también vamos a tener un referéndum ratificatorio por parte de la ciudadanía, porque eso funciona así, hay dos debates en la Asamblea y después referéndum para que la ciudadanía refrende, ratifique lo que fue aprobado por la legislatura. Por eso supone también la erogación de recursos económicos y cada consulta popular te cuesta entre 60 a 80 millones de dólares. Entonces, el chiste de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana tampoco es que te sale de gratis. También aquí se necesita de erogación de recursos del Estado. Ahora que ya estamos metidos en esto de las bases extranjeras, que la base de Manta, etcétera, yo creo que propongamos de una vez un paquete de reformas constitucionales, pero que resuelvan los problemas del país. Porque si me vas a proponer que quitar el fondo de promoción electoral y el fondo partidario va a resolver los problemas del país, no va a resolver. Pero si tú me propones una reforma parcial a la Constitución para modificar la integración de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, yo creo que ahí estamos hablando de otra cosa, de eliminar del Consejo de Participación Ciudadana, ahí estamos viendo otra cosa. Pero yo creo que también el presidente de la República
y sus asesores, entendería que esas propuestas políticamente pueden generar cierto tipo de resistencia en la ciudadanía. Entonces, claro, es más políticamente rentable y vendible decir que va a volver una base extranjera que decir que vas a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Porque el ciudadano también no es tonto, también entiende, dice, oye, 2 o 3 veces ya nos han preguntado lo mismo y nuevamente vuelven a insistir. Entonces yo creo que el costo político de aquello no va a asumir el gobierno nacional. Yo quisiera que lo proponga, pero creo que no está dentro de la agenda política en el marco de estas reformas parciales a la Constitución presentadas en las últimas semanas. Doctor Mauricio Alarcón, el camino para la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, reforma parcial a la Constitución, con esa asamblea, ¿querrán ellos mismos cambiar esto? ¿O el proceso constituyente con todo lo que implica ello? Por favor. Mira, el camino que ya se ha señalado, siendo el de la reforma parcial, en manos de una asamblea como la que tenemos o como las que hemos tenido, es arma de doble filo. Mira que tuvo que atravesar el país para que gentilmente el Poder Legislativo viabilice que los ecuatorianos nos pronunciemos sobre el trabajo complementario de la policía y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Y ese no fue un tema fácil. Otras cuestiones que han sido puestas a consideración de nuestra Asamblea por la vía de la reforma parcial se han quedado a medio camino. Intenciones ha habido, Miguel, y tú lo conoces, pero cuando los intereses políticos priman en la representación que debería ser efectiva de un país en el órgano legislativo, simplemente el resultado ya se anticipa. Por ello es que yo creo que una opción, no de manera abierta, no de forma total o con poderes de refundar el país como lo vimos en el año 2007, sino de forma limitada y con reglas de juego bien claras, es el proceso constituyente, que, ojo, además, de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 444, no es potestad única del presidente de la República. Y si bien es cierto, hay una iniciativa también que recae en la Asamblea Nacional en una mayoría calificada de los 2/3, también lo podemos hacer por el lado de la ciudadanía, ¿no? Y aunque la cifra es bastante grande, estamos hablando de que se necesita el respaldo del 12% de las personas inscritas en el registro electoral, lo que en este momento implica aproximadamente 1.7 millones de firmas válidas. Es una opción que hay que considerar, una constituyente con reglas claras, yendo también en coincidencia con lo que dice André, con ciertas líneas que no se deben atravesar, principalmente enfocada en la reforma del modelo hiperpresidencialista, de la parte institucional. Sería, creo, mucho más potable que poner en manos un cambio de nuestra norma suprema en aquellos actores que ya han demostrado no estar a la altura del momento ni de las circunstancias. Mira, basta pensar la asamblea que tenemos hoy respecto de la que tuvimos hace 2 años y hace 4. Siempre se dice no podemos tener una asamblea peor, pero por sus obras se los va conociendo. Y en este momento, yo en lo personal, y me anticipo, no espero una asamblea distinta a partir de 2025. Por ejemplo, si votamos por camiseteros, Miguel, no esperemos una asamblea coherente. Si votamos por personas que han pasado por 4 organizaciones políticas en un mismo año calendario, no esperemos una actuación coherente al interior de la Asamblea Nacional. Estamos eligiendo mercaderes que cotizan al mejor postor, que se ofrecen en bandeja de plata a quien les ofrece un poquito más, desde un cargo en la comisión hasta, no sé, pues cargos en el gobierno nacional o en gobiernos locales o después en candidaturas. Así es que ahí también radica la necesidad de ir a un proceso que mejore desde la base misma de la institucionalidad la forma en la que el órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea Nacional, ha venido funcionando desde el año 2008. Y, doctor Alarcón, si tiene su complejidad la reforma parcial en la Asamblea, el proceso constituyente también no será fácil, con todo lo que implica ello desde la elección de constituyentes. Sin duda, Miguel, y por eso es que las reglas claras podrían ser una opción. No dejar abierta la puerta a esos plenos poderes como se lo hizo en el decreto ejecutivo número 2 de Rafael Correa en enero del 2007. Yo creo que así como hemos visto en otros procesos históricos de Ecuador,
reglas claras permiten que los procesos funcionen de mejor manera. Y lamentablemente, a los que defendemos el Estado de Derecho, sabemos que la Constitución, aunque nos disgusta en buena parte su contenido, hay que respetarle. Las opciones que se ha señalado son las que están ahí contenidas. La Corte Constitucional ha dado respuesta a pedidos puntuales que han venido de la ciudadanía e incluso de actores políticos. Tú tienes simplemente tres caminos: el de la enmienda constitucional para ciertos casos, no es aplicable al tema que estamos abordando hoy; la reforma parcial, que es aplicable a ciertos casos, establecida en otro artículo de la Constitución; y también el proceso constituyente. Esos denominados candados constitucionales que fueron establecidos en la Constituyente de Montecristi tuvieron una intención bastante clara, ¿no? Recuerda tú que nos decían que pues esta Constitución iba a durar 300 años y mientras más blindaje se le podía poner, mucho mejor. Ahora incluso quienes la crearon están planteando cambios porque se dieron cuenta que ese traje a la medida únicamente funcionaba para el emperador de turno, pero si cambias de emperador, la cosa puede tornarse incluso en tu contra. Mauricio, ¿y quién debiera designar, no solo hacer el proceso de regulación del funcionamiento de la constituyente, designar a los constituyentes? ¿En qué condiciones? Porque es cuestión de votos. Si aquí logran captar la constituyente, harán otra barbaridad allí. Sí, pero mira, la consulta que da origen a la Asamblea Constituyente, según el artículo 444, es la que incluye la forma de elección de los representantes, las reglas del proceso electoral. No necesariamente pasa por nuestro recuerdo más reciente, el del 2007, que incluso en ese decreto estuvieron precisamente las reglas de cómo iba a funcionar. Y yo quisiera, Miguel, aprovechar este momento para volver un poco al tema de lo que significa la designación de autoridades, pues si bien André ha mencionado con total claridad el tema de que esto en cualquier democracia republicana con sistema de pesos y contrapesos hace que la relación sea ejecutivo-legislativo, básicamente. Si tenemos miedo de entrampamientos políticos o queremos generar un contrapeso adicional, bastaría con regresar a ver qué ocurre en México con problemas, qué ocurre en Chile de forma bastante más sensata, donde incluso no estamos hablando de la intervención de dos funciones, sino hasta de tres, donde una función nomina, otra designa y la final ratifica, haciendo un control cruzado que impide en ciertos casos la permeación de autoridades vinculadas a corrupción, a narcotráfico y a crimen organizado de una forma bastante más sensata. Pero la responsabilidad debe caer en esas instituciones que no en vano hace más de 200 años y después de romperse la cabeza, cientistas políticos en Europa dijeron: es la forma de blindar el imperio de la ley, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Tres funciones, incluso tener 5, es una novelería que en nuestro país nos ha pasado factura sin ningún resultado positivo posible. Efectivamente, doctor Benavides, poner una función de transparencia cuando todas las funciones debieran tener transparencia, pero eso fue el invento que hicieron. Ahora, usted se refirió ya, doctor Benavides, concurso de la fiscal general. ¿Cómo enrumbar, cómo rectificar, dar garantías con un reglamento que no genere dudas como el actual? Bueno, Miguel, hace algunas semanas se promulgó el primer reglamento que tuvo serios cuestionamientos de profesionales del derecho, del foro jurídico, de la academia, de la ciudadanía, y creo que eso presionó para que se reforme este reglamento, pero vemos que todavía siguen existiendo errores conceptuales y errores técnicos al momento de regular todo el procedimiento que tiene que ver con la designación del fiscal general del Estado. Y justamente yo pienso que todavía se mantiene esa intencionalidad política del Consejo de Participación Ciudadana, que en algún momento la comentamos con usted, Miguel. El Consejo de Participación Ciudadana no está empecinado en nombrar fiscal general del Estado. Lo que ellos pretenden es quemar tiempo y patear la pelota para adelante hasta que coincida que el concurso no avanzó con el momento en el cual la doctora Diana Salazar tenga que salir del cargo. Porque el momento en que se encuentre en acefalía la Fiscalía General del Estado
y no tengamos al nuevo fiscal, lo que va a pasar es que con alguna pirueta jurídica van a interpretar que se debe nombrar a un fiscal subrogante. Y como el doctor Toainga es, en este caso, designado para el mismo periodo que ocupa Diana Salazar, lo que va a pasar es que van a poner un fiscal subrogante a la medida, a los intereses del Consejo de Participación Ciudadana, y ahí lo van a tener 3, 4 años, tal como pasó con el señor Celi. Ese es el objetivo, esa es la finalidad. Este tema del reglamento solo es el vehículo y un mal pretexto. Y muestra de aquello es lo que hemos visto, que se presentaron acciones de protección en Montecristi, que medidas cautelares, que el juez te da la medida cautelar, pero después por la presión el juez ya se desdice, y después el Consejo hace un nuevo reglamento, que tiene actualmente sus serias deficiencias. Entonces, yo creo que ese es el guión que se está haciendo, tratando de impulsar, generar un escenario de acefalía y nombrar un fiscal general encargado, un fiscal general interino. Eso es lo que se pretende hacer. Y un fiscal que obviamente responda a los intereses políticos de quien en ese momento esté en el poder, ya sea para perseguir a unos o para archivar, para guardarse, para engavetar los procesos, las investigaciones en contra de otros, que son los panas. Entonces, yo creo que de los ciudadanos tenemos que estar bastante pendientes de lo que puede ocurrir. Y yo no quisiera ser un ave de mal agüero y adelantarme a las cosas y decir, vea Miguel, después en mayo yo estarle comentando, diciéndole, vea Miguel, ¿se acuerda de lo que yo dije? En la cefalía de la fiscalía y ahorita ya nombraron a tal personaje como encargado, como interino. Eso yo no quisiera que exista. Ahora, algunos van a decir, la fiscal general del Estado también puede prorrogarse en funciones. No, no puede, porque es una autoridad de periodo fijo. Te llega el día que acabaste la función por los 6 años que te nombraron, tienes que salir del cargo, no puedes estar prorrogado en funciones. Entonces, esos son los problemas que actualmente estamos viendo, y yo esperaría que este Consejo de Participación Ciudadana rectifique. Ya medio como que en algo han tirado tierra en el reglamento para que no se vean todas las deficiencias, pero igual todavía no está solucionado el problema de raíz. Y creo que también hay que hacer caso al llamado ciudadano. Hace poco algunos colegas recogían firmas para que la academia también pueda construir ese reglamento y no les pararon bola, no les dieron audiencia, y a la final del día terminan expidiendo ese nuevo reglamento que tiene serias deficiencias. Entonces no vamos para ningún lado, estimado Miguel. Doctor Mauricio Alarcón, reglamento para el concurso de la elección de fiscal general. ¿Qué hacer y cómo enfrentar este desafío? ¿O cree usted, como dice el doctor Benavides, esto va a terminar con un encargado, como ya hubo penosamente en la Contraloría con Pablo Celi, que se extendió y sabemos todo lo que hizo? Aún estamos a tiempo, Miguel, de que el concurso formalmente arranque y haya un relevo ordenado a abril de 2025, que es el momento en que fenece el término para el que fue designada la doctora Diana Salazar. No obstante, tengo el mismo temor que tú, que lo ha manifestado también André, que hay intenciones de que esto se vaya torpedeando. Mira que hasta esas acciones de protección que de forma mágica aparecen en algunas provincias del país van a terminar torpedeando el proceso, como lo han hecho otros tantos. Designar defensor público tomó 6 años. Hubo un encargo en esa institución de 6 años, Miguel, y era una acción de protección tras otra, un problema tras otro. Así es que no me sorprendería que lo mismo se intente en este caso. Cuestiones tan básicas como no saber redactar el reglamento van a pasar factura. Tener problemas en el documento final, incluso respecto de la numeración de los artículos, de las disposiciones transitorias, es ridículo, Miguel. ¿No se supone que es esta una institución que con total responsabilidad está llevando a cabo el concurso, que tiene interés en darle al país autoridades íntegras, probas, con méritos suficientes para ocupar el puesto? El tiempo está corriendo. Y ojalá las intenciones que tienen algunos de o dejar a una persona encargada o torpedear el proceso para quién sabe qué, no sé, esperar quizá el resultado electoral y en función de ello apuntar a la joya de la corona, que es a la fiscalía, no nos termine pasando factura a todos. Muchos hemos presentado observaciones,
Muchos hemos hecho mención a estándares internacionales y a experiencias de los concursos previos, donde ya se dijo cómo debía ser la norma para designar fiscal general. Pero cada proceso, en función de los intereses de quienes forman parte del Consejo de Participación, termina siendo una nueva aventura. Recuerda tú que para designar a Galo Chiriboga pusieron un reglamento a la medida. Después, para designar a Vaca Mancheno pusieron un reglamento a la medida. Entonces hay que estar muy atentos. No vaya a ser que incluso estos errores de redacción que detectamos sean con alguna intencionalidad para que ese traje a la medida apunte a un lugar en específico. En este momento, sobre todo, hay que estar activos como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil haciendo veeduría e ir de la mano de los medios de comunicación y los periodistas responsables que tienen conciencia de la importancia de tener una fiscalía independiente con una autoridad de calidad que ponga fin a la maldita impunidad que durante tanto tiempo ha reinado en el país. Efectivamente, ese es el clamor del país, que haya un fiscal que llene precisamente no solo los requisitos, sino esos vacíos. Doctor Benavides, en coyuntura, mientras hablamos de este tema de fondo, ¿qué debe pasar con los 4 consejeros del Consejo de Participación en medio de este caos? Los 2 titulares y los 2 suplentes, que se planteó ya la destitución. Esto está radicado en el Pleno del Contencioso Electoral. Ya hubo una destitución de la Corte Constitucional contra Allen Berbera, el expresidente. ¿Acaso el camino no está allanado? ¿No hay un precedente jurídico para destituirlos? Bueno, yo esperaría que en su momento el Pleno ya del Tribunal Contencioso Electoral ratifique la sanción impuesta a varios de los vocales principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. Y con eso hay un recambio al menos de un par de nombres que permitan enderezar la situación y las actuaciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso seguramente llegará máximo en un par de meses. Esperemos que sea así. Y con eso van a tener que salir del cargo. Algunos ya salieron por la Corte Constitucional a través de un procedimiento de verificación de sentencia, de dictamen sería en este caso. Y eso ocasionó que justamente se ha destituido a Allen Berbera. Cuando yo pienso que la Corte Constitucional se quedó corta, debía haber destituido unos 3 o 4 más. Pero la Corte Constitucional creo que también actuó de manera política y lo que hizo fue quemar un fusible. Quemaron el fusible llamado Allen Berbera para que los otros no se contaminen con sus actuaciones, ¿ya? Cuando en realidad fueron parte de esa agenda que manejaba el señor Vera. Entonces yo creo que debían haber sido destituidos, señor Vera y sus amigos, pero la Corte Constitucional se quedó corta. Creo que fue más bien un mensaje político también, le dijo, vean, no molesten a la fiscal general del Estado si no les va a pasar esto. Pero bueno, ahora estamos en el marco de este proceso del Tribunal Contencioso Electoral, que en primera instancia ya ha sancionado a algunos por estar haciendo campaña autodenominándose los de la Liga Azul y que respondían a un determinado partido político, organización política, y ahora tienen que asumir esa responsabilidad. Porque se suponía que el Consejo de Participación Ciudadana era partidista, pero al final del día termina siendo un actor político que responde a una organización política. Y si es que está sancionado, está bien sancionado. Yo esperaría que eso se ratifique, que genere un precedente, porque cuando fue la campaña para nombrar al Consejo de Participación Ciudadana, veíamos cuál era la lista de la Liga Azul de la Revolución Ciudadana, después salía la lista de Nebot y después salía la lista de Lazo y veíamos, Nebot va a votar por estos, Lazo va a votar por otros. Eso no se puede permitir. Si ya tenemos las deficiencias del Consejo de Participación Ciudadana, tenemos que cumplir a rajatabla lo que nos dice la Constitución y la ley, no hacer esa, parecía la polla mundialista eso, estimado Miguel. ¿Por quién debían votar para que esos consejeros respondan a mis intereses? Entonces, obviamente que muestra de aquello es lo que ha pasado con la denominada Liga Azul y que espero que en los próximos días se ratifique ya ese fallo. Doctor Alarcón, ¿qué debe pasar con estos 4 consejeros que inicialmente han sido destituidos? Debería ratificarse la destitución. La infracción electoral es clara, Miguel.
Y no hay vuelta que darle. Esperemos que prime el derecho y no los intereses particulares. Todos hemos sido testigos de lo que sucedió en la campaña en cuanto a promoción. Mira que en los actos, incluso de la elección de autoridades locales, se repartía hojas volantes con la polla para votar por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y no solo me refiero a los actos de la Revolución Ciudadana, sino, como ya se ha dicho, de otros partidos y movimientos políticos que también tenían interés en el tema. Una cosa es que Mauricio Alarcón o André Benavides salgan a decir, mira, aquí hay un buen elemento, ojalá votemos todos por él. Nosotros no tenemos relación partidista alguna, ni configuramos el tema de este tipo de promoción. Pero si sale una organización política a través de sus voceros a pedir el tema, se configura lo que dice la ley y se tiene que aplicar la sanción que corresponde. No obstante, sabemos también lo que está sucediendo al interior del Tribunal Contencioso Electoral. No podemos ponernos una venda en los ojos. El tribunal debió ser renovado parcialmente hace algunos años y esa renovación está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que estar muy atentos, no vaya a ser que se esté negociando un cruce de favores para o mantener a los que están actualmente en su cargo o hacer una renovación que permita a ciertas personas quedarse y a otras dejar el espacio, ¿no? Mucho ahora se cocina al interior del Tribunal Contencioso Electoral. Lamentablemente, no solo este tipo de infracciones que quitan y ponen autoridades, sino también bajo el tema de la violencia política de género, cuyas consecuencias incluso podrían dejarle al país sin vicepresidenta, no te olvides. Un tema final para que respondan ahora. Parte excontralor del Estado, Carlos Poli, sentenciado aquí a 6 años por concusión, fugó a los Estados Unidos y para las próximas horas, al menos para este martes 1 de octubre, está previsto que se lea, porque ya no hay dudas de que será condenado, que se lea a cuántos años le ponen. ¿Qué piensa, doctor André Benavides? Yo creo que la situación jurídica y judicial de Carlos Poli es la muestra más clara de las deficiencias y también de los defectos que tiene el Consejo de Participación Ciudadana al momento de designar autoridades. Recordemos que el señor Poli era el contralor de 100 sobre 100, ¿ya? Entonces prácticamente después de él no existía nadie quien era mejor para ocupar ese cargo, pero ha sido 100 sobre 100, pero para delinquir. Pudo sortear la justicia ecuatoriana, pero en Estados Unidos, donde algo existe de independencia de las autoridades, vemos cómo ha actuado la justicia federal y termina sentenciándolo por estos delitos de lavado de activos, de corrupción, etcétera, etcétera. Y por ahí tenemos también otros ejemplos, como el del señor Chiriboga, que me parece que también fue fiscal nombrado 100 sobre 100. Entonces, con esos ejemplos, ¿qué nos queda? Tenemos que, obviamente, tener un consejo de participación que garantice que los mejores ciudadanos, los mejores profesionales ocupen ese cargo. O de lo contrario, lo que ya hemos expuesto en estos minutos, estimado Miguel, eliminar el consejo y ver otra forma de designación de las autoridades para que justamente no se vuelvan a repetir estos sucesos lamentables que prácticamente lo que han hecho es ensuciar la función pública. Por eso es que ya nadie piensa en ejercer cargos públicos, porque saben que hagas bien o hagas mal, a la final del día te van a terminar glosando, investigando o interpelando políticamente. Y es por eso que algunos, y me incluyo, yo no quiero mojarme el poncho con la función pública, porque sé que a partir de eso es un mecanismo de exposición y de persecución. ¿Qué garantías existen para los buenos profesionales para ocupar un cargo público? Ninguno. Y por eso es que los que en su vida han logrado tener algo, quieren llegar a la función pública, ya sea por falta de trabajo, ya sea para hacer corrupción o simplemente por novelería o capricho. Y por eso tenemos funcionarios públicos que ni siquiera saben hablar. Entonces ya el problema no solo es en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, sino sistémico. Y cómo por el pretexto político, lo que ha ocasionado es que ya nadie quiera ocupar la función pública por la persecución que se pueda dar. Doctor Mauricio Alarcón, ¿qué debe esperarse para las próximas horas? La sentencia condenatoria, no se sabe los años, contra Carlos Poli en los Estados Unidos. Este contralor de lujo, como se dijo en ese gobierno, ese contralor del 100 sobre 100.
Miguel, el proceso en Estados Unidos ha puesto en evidencia todo lo que lamentablemente en Ecuador no se pudo evidenciar. Por un lado, el tema de las fianzas, ¿no? Imagínate tú lo que es con total y absoluto desprendimiento pagar fianzas millonarias a la justicia estadounidense para defenderse en libertad. Porque así es como funciona el sistema, ¿no? El último, entre comillas, escándalo es haber visto que el hijo del contralor Pollitt, el señor John Pollitt, pagó una fianza de $14 millones. Qué próspero empresario, pues, para tener $14 millones para asegurar su defensa en libertad. ¿De dónde habrá salido la plata? Es lo que tenemos que preguntarnos los ecuatorianos. Pero no solo eso. Mira que en el proceso también se ha puesto en evidencia que Carlos Pollitt era un corrupto bueno, porque han mandado cartas a la justicia diciendo que era un hombre que mantenía unida a su familia, que con el dinero de la corrupción le regaló una casita a un guardia de seguridad. ¡Qué bueno es el hombre corrupto, que utiliza el producto de lo mal habido no solo para darse una vida lujosa en la Florida, sino también para beneficiar a otros! Yo lo que espero es que, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, la justicia actúe de forma implacable. Y si en nuestro país las instituciones son incapaces de hacer justicia, de recuperar el producto de lo mal habido y ponerlo al servicio de los ecuatorianos, que los países con algo más de independencia y con mejores sistemas judiciales nos den una manito. Que se siente, Miguel, un precedente para que los corruptos ecuatorianos que han puesto el dinero que nos han robado, no en paraísos fiscales, sino en países como los de Estados Unidos, se pongan a temblar. Y esperemos que las autoridades, en acuerdo con las de otros países, actúen de forma contundente. Que se haga justicia, nada más. Aquí no hablamos de venganza. Aquí estamos hablando de que se aplique la ley y que se sancione a los responsables como corresponde. Muchas gracias el aporte a este debate, partiendo del tema que han coincidido la desaparición de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy amable doctor André Benavides, muy amable doctor Mauricio Alarcón. Gracias por la invitación, Miguel. Un gusto, Mauricio. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un abrazo para ti, para André y para la audiencia. Muy amables. 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, los grandes desafíos de la economía ecuatoriana cuando se habla de la necesidad de contar al menos con 1.700 millones en inversión privada, y también la crisis eléctrica, porque precisamente Colombia, queremos decirles, acaba de suspender la venta de energía al Ecuador en medio de la sequía. El anuncio del gobierno colombiano es la suspensión de la venta de energía al Ecuador, porque ellos también sufren sequía que atraviesa el continente y el país utiliza el parque térmico con mayor intensidad. Esa es la realidad que complica aún más la situación de provisión de energía eléctrica en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Sociedad Funeraria Nacional honramos el recuerdo eterno. Nuestros camposantos en Quito, Colinas de Paz,